Escucho, hijo. Escucho. Pero es que aquí... Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos. Pues, Buenas noches con todos, compita. Buenas noches. ¿Tú qué chucha me muerdes? Pero que ya ha dicho que si le regalas moneditas,
Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. licenciada. Buenas noches, ¿Cómo licenciada. están? Buenas Buenas noches, profe. Bueno, les quiero pedir para iniciar, por favor, que me ayuden encendiendo todas sus cámaras. Al menos un momento, por favor. Ya en todo caso, si después tienen alguna complicación, pueden indicarme cuál es la complicación y pueden apagar la cámara. Pero ahorita para iniciar necesito que por favor enciendan sus cámaras. Buenas noches, Luis Emilio le saluda. Ujú. Yo tengo un problema con mi cámara que no puedo encenderla porque tengo programado para una radio y ha conectado a otros tipos de cámaras. No sé si podría encender mi teléfono para que me vea. Sí. Ya, disculpe, muchas Buenas gracias. noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, licenciada. Por favor, me falta que enciendan la cámara Adrián Buenas noches, Saranco. licenciada. Buenas noches. Franklin Inmunda. Alex. William Anguisaca. Juan Carlos Azuero. Ya, es importante que enciendan sus cámaras para poder iniciar la clase, por favor. Después, como les dije, en todo caso pueden apagar. Ya, mil disculpas. Voy a tener que apagar la cámara porque estoy manejando. Sí, Llevo ya, 15 usted minutos. ya, apáguele nomás, no hay ningún problema. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches. Ok. Bueno, veo que son bastantes estudiantes. Tengo 84. Daniela, Sí. buenas noches con todos los estudiantes, área académica les saluda. Por favor, antes de culminar la clase, Daniela, por favor, solo 10 minutos para preguntas, ¿no? Y tratar de que sea breve porque creo que este usuario es compartido, entonces para que ya empecemos de una vez la clase. Muchas gracias, una buena noche y que les vaya bien en esta materia a todos. Ya, muchas gracias. Bueno, de acuerdo a lo que está estipulado dentro de su plataforma, ustedes tienen 4 unidades en lo que corresponde a la materia de geografía del Ecuador. Como tenemos 4 clases, 4 tutorías, lo que vamos a hacer es que en cada una de ellas vamos a ver una unidad, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver todo lo que corresponde a la primera unidad, todo lo que tiene que ver con la parte teórica, un poco de la parte histórica, de la historia de la geografía, las ramas de la geografía y los ejemplos que estaban puestos dentro de su plataforma. Si tienen alguna duda, bueno, como nos indicaron, entonces al final 10 minutos tendremos para responder preguntas. Lo que voy a hacer es, voy a compartir los PDFs que ustedes ya tienen dentro de su plataforma también para un poco ir explicando de mejor manera. Una hora ahorita, bueno, está un poco corto el tiempo, pero sí lo vamos a poder finalizar. Ya, entonces, vamos a empezar con la parte histórica de la geografía, que en realidad, bueno, la geografía está dividida en 3 fases importantes, ¿no es cierto? Desde la época antigua, la época media, la edad contemporánea y o la edad actual. Lo que sí quiero que se entienda un poco antes de iniciar todo el estudio de la geografía es que la geografía no solamente es el estudio del espacio o del territorio, sino que más bien la geografía estudia la actividad humana y la relación que tiene el ser humano dentro de un espacio. Por eso es que ya a lo que va avanzando en la asignatura, ustedes pueden ver diferentes ramas de la geografía que nos ayudan a entender mucho mejor de qué se trata la asignatura.
Algunos conceptos: que la geografía es la ciencia que estudia la Tierra como morada del hombre, en consecuencia su centro de estudio es la interpretación permanente entre el hombre y el medio. Entonces, lo que les decía de la relación que siempre va a existir del ser humano con la naturaleza, del ser humano con la parte cultural, del ser humano incluso dentro de su entorno social, y esto es lo que va realmente a delimitar un territorio, ¿no? Es decir, el espacio físico no delimita las condiciones del ser humano, sino al revés. El ser humano va creando condiciones dentro de un territorio y eso es lo que va estudiando la geografía. A lo largo del tiempo esto obviamente ha ido cambiando y vamos viendo cómo ha ido evolucionando la teoría, cómo ha ido evolucionando la ciencia y hasta lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Que ya prácticamente es el estudio de la geografía desde una óptica un poco más humanista, más biocéntrico, con el uso ya ahora de tecnologías, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando. A breves rasgos, para poder seguir así rápidamente, en la Edad Antigua estaban las primeras contribuciones de los pensadores de la Grecia clásica. En realidad aquí no se tenía mucho la idea de lo que era la geografía, solamente se tenían algunas ideas vagas, digamos así. Lo que sí existía bastante ya en la época o en la Edad Antigua, sobre todo los pensadores en Grecia, lo que se tenía bastante eran los contenidos matemáticos y ya estaba el interés por elaborar los mapas geográficos y astronómicos. Sin embargo, todavía no se podían hacer bien estos mapas, pero ya se estaba utilizando la matemática o las teorías científicas para poder un poco analizar el tema de la geografía, ¿no? Aquí se empiezan a utilizar símbolos vistosos, pero la geografía era más considerada un arte que una ciencia porque todavía no se utilizaba un método científico, aunque sí se utilizaban estas ciencias fuertes, ¿no? Como la matemática. Dentro de los principales exponentes tenemos a Heródoto, ya él es considerado el padre de la historia. En realidad a él o la relación que él tiene con la geografía más es porque él, al ser un historiador lo que hacía era contar lo que sucedía en ese entonces y en base a eso se construían hasta cierto punto pequeños mapas o representaciones gráficas de lo que él iba viendo dentro de sus viajes. Aquí empiezan las primeras descripciones ya de corte geográfico, pero como les digo, más era un tema desde la parte histórica, ¿ya? Y se habla también de este saber geográfico como virtud estratégica, ¿no? Un poco para explicarles esto, permítanme un momentito, por favor. Ya, él, como les decía, ¿no es cierto? Él dedicó su parte o parte de su vida a efectuar viajes y aquí obtenía información. Esta información le ayudaba para escribir obras más de valor histórico y literario que de un valor geográfico. Sin embargo, después esto sirvió para todos los estudios que seguían, ¿no? Que seguían ya en la época o en la Edad Antigua. Tenemos Eratóstenes, él es considerado ya el padre de la geografía porque él lo que hizo fue utilizar estos conocimientos matemáticos y astronómicos para elaborar los primeros mapas descriptivos. Él hizo la primera cuadrícula geográfica en donde ya se utilizaban las coordenadas y también hizo el cálculo de la circunferencia terrestre. Por eso es que él es considerado como el padre de la geografía, ¿no? Él era matemático, era astrónomo, era un geógrafo además. Él es conocido principalmente por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra, entonces por eso es que también es considerado como el padre de la geografía. Él creó el primer mapa mundi, se podría decir, y por eso es que también es tan importante dentro de la historia de la geografía. Tenemos también a Estrabón, él más bien era un navegante o un viajero, ¿no? Él lo que hacía también era, por los viajes que tenía, llegar a contar cómo eran sus viajes y mediante estas historias lo que se hacía también era tratar de graficar
y se trataba de hacer de esta manera, ¿no? Algunos mapas. Lo que él aportó principalmente fue la técnica de la observación directa, porque claro, al ser un viajero, lo que él contaba era lo que se trataba de trazar, lo que se trataba de dibujar, y de esta manera se lograba llegar a tener alguna idea, al menos de cómo era el mundo. Estamos hablando de la época antigua, donde todavía se tenían ideas distintas de la medición de la Tierra, de cómo eran los continentes, todavía no se tenía una idea clara, pero todos estos viajeros, estos pensadores y matemáticos siempre estuvieron en esa búsqueda y entonces aportaban para la evolución de la geografía. Él hace ya referencia a la geografía regional del siglo XVII, que ya la vamos a ver. En ese entonces ya se hablaba de una geografía regional, es esta geografía en donde ya existe la división, por ejemplo, de regiones, de localidades, de poblados, ya que en ese entonces no se tenía todavía, porque obviamente se tenía una visión súper holística, súper grande de la Tierra, pero no se sabía todavía bien qué pasaba, ¿no? Tenemos también a Ptolomeo, él era matemático y astrónomo, escribió uno de los primeros textos de geografía en donde hizo el cálculo del tamaño exacto de la Tierra. Él fue el creador del primer paradigma geocéntrico, es decir, lo que él pensaba era que existía como un universo en donde la Tierra era el centro y lo que giraba eran los planetas y también incluso el Sol. Entonces la Tierra era el centro del universo y él también empezó a elaborar ya algunos mapas exactos y estos mapas después ayudaron como a la creación de unos mapas nuevos, que son los que conocemos hasta ahora. En Edad Media pasa algo que ya viene este estancamiento de la disciplina y es conocido como una edad del oscurantismo porque realmente no se dejaba hacer absolutamente nada, sobre todo porque empezó a tener mucha fuerza la religión y esto hacía que todo este tipo de estudios, todo lo que se quería como analizar y llegar un poquito más, se pensaba que incluso era malo, que era magia, que no tenía nada que ver con Dios y entonces empezó... Salí. Perdón. ¿Quién está con el micrófono prendido? ¿Le pueden apagar, por favor? Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, ¿no es cierto? En esta edad, en realidad, no se pudo hacer mucho, ¿ya? Porque empezó, ¿no?, con la caída del Imperio Romano y el ascenso del cristianismo y esto influyó indirectamente en el estancamiento del conocimiento, no solamente en materia geográfica, sino en diferentes campos del saber. Como les digo, ya pasando, digamos, un poco esa época es que ya se pueden empezar a ver otras cosas. Sin embargo, sí tenemos algunos exponentes que justamente tienen más bien que ver con la religión, como Jean de Plancarpin y Guillaume de Rudelbrock, que eran monjes franciscanos. Estos monjes franciscanos en esta ida y vuelta también de tratar de evangelizar y de tratar de llegar a algunos territorios, sobre todo en nombre de Dios, lo que hacía también contar después sus experiencias y hasta cierto punto eso era lo único que se podía saber de la geografía. Ya después tenemos un exponente más importante, digamos así, que es Marco Polo. Marco Polo es importante porque en 1272 él partió a China y vivió allí durante una gran parte de su vida y hasta ese entonces no se sabía casi nada del oriente, de la parte asiática, y entonces él escribió el libro de las maravillas, que aunque no es netamente geográfico, escribió un libro que contaba o narraba como sus aventuras para llegar al lejano oriente y esto también ayudaba un poco para la imaginación, ¿no es cierto? Ya después de poder crear algunos, no solamente mapas, sino también de tener una idea de todo lo que rodea la geografía. Entonces vamos viendo que la geografía no solamente era el espacio territorial, sino que la geografía tenía que ver incluso con estas diferentes culturas que teníamos en ese entonces y que todavía no se habían descubierto. Todos estos exponentes que yo les estoy diciendo son personas que aportaron con sus estudios, ya sean científicos o también dentro de su expertise, como desde la literatura, desde las aventuras como viajeros, etc. Bueno, estos también son viajeros. Vamos a la edad moderna.
Aquí ya en edad moderna en realidad ya empieza como un poco más del aporte científico. Aquí ya hay innovaciones tecnológicas de navegaciones marítimas. Ya se empiezan a utilizar diferentes herramientas también en estas navegaciones marítimas y en realidad estas navegaciones fueron las que ayudaron para poder crear los mapas y tener una cartografía más específica. ¿Y todo por qué? Porque también empezaron mucho las invasiones de diferentes territorios y entonces mientras más se conocía de la ciencia de la geografía, era mucho más fácil poder llegar a tener más tierras, ¿no? Entonces esto sí fue interesante. Ya hacían viajes trascendentales a nivel histórico, como los conocemos. Aquí ya empiezan grandes exponentes, digamos así, y que obviamente sabemos que han hecho un gran cambio, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a Juan Caboto. Él estaba al servicio de la corona, de la corona inglesa, y él cruzó el Atlántico y llegó hasta la costa de América del Norte en busca de una ruta para ir a la India, que era lo que en ese entonces estaba haciendo bastante. Por eso también Cristóbal Colón fue un personaje, digamos, emblemático para esta ciencia, ¿no? Vasco da Gama, que abrió la ruta hacia la India. Francisco de Magallanes, que fue el primero en circunnavegar el mundo. Y esto fue como un hecho histórico y representativo para conocer qué nomás había, ¿no? Cuando no se pensaba todo lo que había, Francisco de Magallanes logró hacerlo, ¿no? Logró dar la vuelta en realidad. Aquí algo que hay que destacar son las cartas portulanas, se llaman así, que son como manuales que generalmente en ese entonces estaban en forma de libros y se usaban en la navegación medieval. En la edad moderna, como les digo, lo más importante era el tema de las navegaciones, el tema de los marineros, eran súper importantes. Mientras más sabían, más territorios podían llegar a conquistar, se estaban abriendo nuevas rutas. Y entonces estas cartas portulanas prácticamente eran unos libros en donde ya estaban lo que ahora conocemos como los mapas, ¿no? Es súper interesante esto que ya en ese entonces se estaba utilizando. Aquí ya empieza entonces con estas cartas portulanas también la cartografía de los continentes y la expansión del conocimiento geográfico. ¿Me dicen algo? Como eso, así de moto. El peor. Edgar, ¿te podrías apagar por favor tu micrófono? Desgastado un poquito la columna. La cadera, perdón. Ok. Entonces, aquí están algunos hitos históricos de la geografía que creo que ya podemos ir identificando y creo que a ustedes les va a ayudar mucho para estudiar este cuadrito. Vamos a iniciar, ¿no es cierto? Desde las navegaciones en el siglo XIV, salen las cartas portuláneas, que es lo que les digo que es este libro en donde ya se encontraban los mapas, hasta llegar a lo que ahora conocemos como la cartografía tosca de mares y puertos, ¿no? Porque en estas cartas portuláneas lo que se hacía era una descripción sobre todo de los puertos marítimos y de las zonas costeras, que era a la final a donde llegaban los barcos y que, como les digo, era súper importante para las invasiones. Tenemos los mapas recuperados de Ptolomeo. Ptolomeo, como les decía, era un exponente súper importante en ese entonces, ya en el siglo XVI, porque prácticamente estos mapas eran como los primeros mapas para después llegar a tener un atlas, ya un atlas geográfico. Entonces, por eso después hay los mapas exactos o llamados atlas del Mercator y las primeras ya proyecciones cartográficas. Ya a partir del siglo XVI es que recién la geografía es consolidada como una ciencia. ¿Por qué? Porque ya se empieza a utilizar un método científico. Coincide justamente en la época de la revolución científica y empiezan ya todos los avances tecnológicos y lo que ahora conocemos, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, obviamente. Dentro de los principales exponentes ya en edad moderna, digamos, tenemos a Bernardo Barenio,
Él hizo una publicación de geografía a nivel general y algo súper interesante es que él ya identifica que existen dos tipos de geografía. La geografía general, que es un poco más la geografía absolutista, digamos, en la que se piensa que solamente la geografía es el estudio del espacio y del territorio, y la geografía regional, que habla un poco más de esta relación del ser humano con el terreno, con el territorio, y también como la división del espacio territorial, que es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí está, bueno, aquí en puesto general, la geografía general, que está basada, como es absolutista, en ciencias duras como la física, la astronomía, y estudia la Tierra en su conjunto como un territorio. Mientras que la geografía regional, aquí está mal, aquí sería geografía regional, tomarán en cuenta esto, tiene que ver más ya con situaciones de cada región del planeta, y como cada una de las regiones son distintas, como la región costa no es igual que la región sierra y que tienen sus características dentro del territorio, pero también en la parte social y en la parte cultural. Ya. Seguimos. ¿Ya? De ahí tenemos a otros exponentes que son súper importantes en el tema de la evolución de la geografía, como Kant y Humboldt. Estos dos exponentes lo que hicieron fue dividir, ¿no es cierto?, a la geografía como en tres espacios importantes, vistos desde la geografía como una ciencia sistémica, es decir, viéndole la geografía como un estudio solamente desde la dimensión sustancial de cada materia, es decir, como igual las ciencias duras, el estudio desde la ecología, la geología, la botánica, etc. La ciencia cronológica, más bien como vista la geografía desde una dimensión temporal, porque también está anclado a lo que es la historia, la antropología, la paleontología, la sociología, ya para poder saber la cronología de la geografía y toda la relación que tiene esto. Y la ciencia corológica, que más bien es la asociación y relación en el espacio, como la geografía, la geofísica, que ya son cosas un poco más grandes. En edad contemporánea, ya se da la geografía como disciplina educativa. La geografía ya empieza a ser una materia de estudio, se le da además un valor estratégico y comercial, porque también se dan cuenta de que mientras más conocimiento de geografía se tenga, es mucho más fácil, por ejemplo, tener relaciones políticas, relaciones comerciales, el tema de poder identificar como con qué país, con qué continente me puedo relacionar de mejor manera, tiene mucho que ver con por ejemplo, la geografía política, la geografía económica, ¿ya? Tiene mucho que ver con esto. Es una disciplina clave para la exaltación del patriotismo y la pertenencia también, porque en el momento que ya se empiezan a dar los límites de cada uno de los territorios, empieza también el sentido de pertenencia del ser humano, ¿no? Entonces, claro, nosotros sabemos que pertenecemos al Ecuador con nuestros límites. Si no fuera por la geografía, pues entonces no sabríamos los límites, no tendríamos este patriotismo que tenemos. Y también obviamente con esto empiezan las guerras y empiezan también las enemistades, la defensa por el territorio. Entonces todo esto se da también por este tema en la geografía. Los principales exponentes tenemos Humboldt y también Carl Ritter, ¿no? Humboldt a la final es el padre de la geografía moderna como tal, porque tiene una visión holística del mundo, ¿no? Él sí ve la relación de la naturaleza y el ser humano. Humboldt por eso es que es tan reconocido por sus estudios geográficos, porque no ve a la geografía solamente como un estudio de la Tierra, ¿no? Sino más bien incluso podría decir que Humboldt ve a la Tierra hasta como un ser vivo, ¿ya? Que tiene como todo un ciclo, y por eso es que tiene además una estrecha relación con el ser humano, y por eso es que también el mundo o la Tierra es cambiante, no es estático. Carl Ritter estudió y también estudió y también dio grandes enseñanzas a la geografía.
Él lo que piensa es que el ser humano tiene una mayor incidencia en el medio físico. Por eso es que ya se empieza a tener estos conceptos de geografía no solamente como un espacio físico, sino también como esta relación que les decía, ¿no? Que son ya como los postulados de los nuevos pensadores, digamos así. Ratzel también, ya él era un catedrático universitario, él ya hablaba de la antropogeografía, de la geografía política, como estos nuevos conceptos que ya se están dando y que se utilizan hasta la actualidad. La antropogeografía se trata sobre el estudio de la geografía desde el ser humano, ¿ya? Y al ser humano visto como el centro del estudio de la geografía. No la Tierra, sino el ser humano. Aquí hay una influencia darwiniana también del evolucionismo y de también cómo el ser humano se va adaptando a las condiciones que tiene el territorio, ¿no? Y viceversa. El determinismo geográfico, aquí se sientan las bases del estudio de las relaciones del ser humano-naturaleza y empiezan estas nuevas ramas de la geografía que ya las vamos a ver. Otros exponentes les han puesto aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, estos exponentes siguen hablando de lo que les estoy comentando. Lo importante aquí es identificar que mientras más ha ido evolucionando el término y también la ciencia de la geografía, ha ido evolucionando también los estudios, los mecanismos y las herramientas que se utilizan para poder llegar a tener más conocimiento. Entonces, claro, ahora es mucho más fácil comprender la geografía si estamos conscientes de que el ser humano es el que mueve ya todo. Podría seguir siendo como un concepto un poco más antropocéntrico, pero es lo que hasta hoy por hoy tenemos, ¿no? Un poco sin hacer como esta división tan fuerte entre la naturaleza y el ser humano, sino más bien una interrelación entre los dos, ¿ya? Como a la final, la geografía y el espacio territorial no pueden existir sin la condición del ser humano, ¿ya? Como el ser humano ayuda a que esto vaya evolucionando, el ser humano ayuda a que esto vaya cambiando, y es lo que hemos visto además históricamente, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando la Tierra a la final. Una evolución objetiva de la geografía podríamos decir que primero fue pensado como un arte, después como una disciplina educativa, después como una ciencia y ahora también una profesión. Por eso es que los ingenieros geógrafos tenemos actualmente y son los que hacen estudios para diversas cosas que nos sirven para después proponer proyectos, políticas, etcétera, y a nivel nacional incluso. Y una evolución sustancial de la geografía es que al inicio se pensaba la geografía nada más como un tema ambiental. Después se estaba hablando un poco ya de la geografía regional como la división de estos territorios. Después ya espacial no del espacio sideral, sino espacial del espacio territorial, y humanista, que es lo que se tiene hasta la actualidad. Hasta aquí sería como el primer tema, ¿ya? Voy a dejar de compartir un momento. Estoy tratando de avanzar así un poco rápido para poder alcanzar al menos los primeros 4 temas que tenemos aquí. Y como nos dijeron, serían como 10 minutos de preguntas, ¿ya? Lo siguiente es tal vez un poco más sencillo de entender. No creo que esté tan complicado porque son prácticamente como la división de la geografía, ¿no? Vamos a ver las ramas y las aplicaciones de la geografía, porque claro, estamos hablando bastante de conceptos y de teorías, pero ¿para qué nos sirve la geografía en realidad? Ya, primero vamos a ver la primera rama de la geografía, que es la geografía humana, que es lo que ya les estaba comentando, ¿no es cierto? Dentro de la geografía humana, aquí hay que tomar en cuenta algunos conceptos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que existe, ¿no es cierto?, elementos superficies en el territorio, ¿no es cierto? Hay elementos en la superficie terrestre. Esto es un hecho geográfico, ¿ya? Es un hecho físico, como por ejemplo los océanos, los ríos, los mares, un hecho biológico, que es la flora y la fauna, y un hecho social, que son las organizaciones sociales en el espacio. Eso quiere decir que cuando hablamos de una geografía humana y en general de un concepto de geografía, estamos hablando de esta existencia de todos estos elementos que les estoy nombrando ahorita, ¿no? No solamente es como la parte de flora y fauna, no solamente es la parte geográfica como tal, de los suelos, etcétera, sino también es estas relaciones que existen entre todos estos hechos que les he nombrado en este momento.
El objeto de estudio de la geografía, además, se basa también en algunos fenómenos, ¿ya? Estos fenómenos son cambios bruscos y de corta duración que ocurren en la Tierra. Como lo que les decía, la Tierra tampoco no es un ser inerte, ya la Tierra al final tiene su proceso de vida, también nace, crece, se reproduce, muere. Entonces, para que pasen esto, debe haber fenómenos o cambios bruscos que dan al paso a nuevos fenómenos también, ¿no? Porque pasa y pasa de fenómeno en fenómeno. Tenemos fenómenos geográficos, tenemos fenómenos físicos como los temblores, los tsunamis, tenemos fenómenos biológicos como por ejemplo las plagas, las epidemias, las pandemias, fenómenos sociales que están relacionados con el control poblacional, como por ejemplo en China, que tienen el control poblacional para que no se pueda tener más de un hijo. Ese tipo de cosas que hacen y que uno pensaría que no forma parte de la geografía, pero que también está estrechamente relacionado. Como por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, una foto ya en lo que es una organización social. Y después, ¿qué pasa con un fenómeno? En este caso, ya un fenómeno que se ha dado, que es la inundación. ¿Qué pasa con la vegetación? Esto hace que geográficamente un espacio cambie. No solamente en el espacio, digamos, de flora y fauna, que si ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, prácticamente esta parte de abajo de la fotografía está totalmente destruido. Si ustedes ven, las casas están totalmente inundadas, ¿no es cierto? Es verdad, podríamos decir que desde la parte física ha cambiado, pero ¿qué ha cambiado también? Si nosotros nos ponemos a analizar un poco más, estoy segura que nos vamos a dar cuenta que la parte social ha cambiado porque son familias que debieron haber sufrido, ¿no es cierto? Si es que vuelven a reconstruir este espacio, no va a ser igual que el espacio que tenían antes. Después tendrán que ver algunas políticas o proyectos para que esto no vuelva a suceder. Va a cambiar la parte económica. Es decir, estos fenómenos hacen que la geografía como tal cambie, no solamente en la parte física, sino también en estas relaciones que existen entre ser humano y naturaleza. Los principios de la geografía son, cuando nosotros hablamos de geografía, hablamos de diferentes principios como la localización, que es como muy fácil, ¿no es cierto?, la localización. Ahora incluso es mucho más fácil que antes porque ya solamente ponemos incluso en las aplicaciones la ubicación y ya está, ¿no es cierto?, en donde se encuentran los hechos, fenómenos geográficos. La causalidad, que es la explicación del por qué pasaron los hechos y los fenómenos. La relación, esto que estábamos hablando de esta integridad social, ambiental, biofísica. Y el dinamismo, porque todo hecho y fenómeno geográfico está en constante movimiento. O sea, no podemos esperar que nosotros nos quedemos intactos como estábamos hace muchos años, porque eso no va a pasar, ¿no? Es parte de la sociedad que vayamos cambiando, ¿ya? Dentro de los tipos de geografía, entonces, tenemos la geografía humana, que es el estudio de las sociedades humanas desde una perspectiva espacial hablando del espacio del territorio. El objeto de estudio en la geografía humana es la población, la estructura de la población y las actividades que tiene la población dentro de un espacio. La geografía humana, cuando nosotros estamos hablando del estudio del ser humano, sí podríamos decir que estamos hablando de un contexto espacial único e irrepetible. Las sociedades no son iguales, ¿ya? Por más de que yo esté estudiando, digamos, la sociedad o, no sé, la gente o la población del Ecuador durante muchos años, cada año la sociedad va cambiando. Tenemos, por ejemplo, lo que nos pasó de la pandemia, creo que fue como uno de los ejemplos más claros, en donde nosotros hemos cambiado como sociedad, hemos cambiado en la parte económica, hemos cambiado en la parte geográfica, en la parte ambiental, etcétera, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos a estudiar desde la parte de la geografía humana, sería estudiar cómo esta relación que existe del ser humano y qué pasó durante este tiempo dentro de un espacio geográfico, que en este caso sería el Ecuador. ¿Ya? Pero es estudiar específicamente qué pasó con la sociedad, ya la población, su estructura y las actividades que se fueron haciendo además durante este periodo de tiempo. Verónica Cuenca, estás con tu micrófono prendido. Ya. Tenemos geografía de la población. Bueno, esto ya es
geografía que estudia más el crecimiento de la población local y regional. Y que no haya confusión entre la geografía humana que estudia la sociedad y el comportamiento de la sociedad, y en cambio la geografía de la población es más el crecimiento de la población local y regional. ¿Cómo se estudia esto? Con índices de natalidad, de fecundidad, de mortalidad. Además, se puede llegar a tener una estructura de la población, lo que se hace, por ejemplo, con los quintiles de edad, cuando se hace los censos poblacionales, en los censos poblacionales en donde podemos identificar edad, género, envejecimiento, acceso a servicios básicos, ¿no? Que es prácticamente lo que ustedes pueden, cuando ustedes ingresan al censo, al INEC, ya al censo de vivienda y población, ese estudio es parte de geografía de la población. Podríamos verle así como la aplicación que se está haciendo. Las disciplinas relacionadas con la geografía de la población está la demografía, la sociología, las matemáticas y la aplicación, lo que les decía, ¿no es cierto? Las predicciones poblacionales del Censo de Población y Vivienda. Ustedes ingresan a la página del INEC y ahí pueden ver tranquilamente, ¿no es cierto?, la población dividida, ¿no es cierto?, como ustedes necesiten. Tenemos la geografía económica, que más bien es de esta relación de las actividades económicas del consumo y producción. La combinación de factores naturales y espaciales en las actividades humanas y económicas. Son estas relaciones de oferta-demanda. ¿Por qué es importante esta geografía económica? Porque nos ayuda a identificar como estos posibles vendedores o estos posibles compradores cuando hacemos transacciones económicas, ¿no? Que obviamente estas transacciones comerciales nos van a ayudar, pero necesitamos identificar de una manera esta combinación de los factores que les estoy diciendo, ¿no? Un poco del consumo y la producción. ¿Dónde yo puedo producir más? ¿En dónde yo puedo vender más? ¿Ya? ¿En dónde se consume más o menos? Esa es la geografía económica. Dentro de las disciplinas relacionadas está la economía, la historia, la política, que van totalmente de la mano, ¿no? Como la economía política, la geografía política que también les decía. Aquí, por ejemplo, dentro de la aplicación podríamos ver la distribución de los recursos, ¿no es cierto? Porque yo tengo que identificar en dónde puedo hacer más, dónde puedo tener una mayor oferta, dónde puedo tener una mayor demanda, y eso además va a estar relacionado, por ejemplo, con el clima, va a estar relacionado con la vegetación. No es lo mismo, o sea, si yo quiero vender papas, si yo quiero producir papas, en donde yo lo puedo hacer de una mejor manera, y esto me va a ayudar para poder tener una mejor comercialización de productos. La aplicación puede ser estas bases de datos económicas, por ejemplo, del SPAC, que es la encuesta de superficie y producción agropecuaria continua. Igual pueden ingresar a la página del SPAC y ahí pueden también conseguir este tipo de estadísticas, si es que necesitaran en algún momento. Dentro de otro tipo de geografía está la geografía cultural. Es el estudio de los fenómenos y productos culturales de las poblaciones. Aquí es un poco más la comprensión del mundo a base de la distribución espacial, que no se confunde igual con la geografía humana como tal, porque la geografía humana estudia al ser humano en sus relaciones, pero la parte cultural para nosotros es mucho más importante porque también la parte cultural de las sociedades y de las poblaciones tiene como consecuencia la transformación de un espacio territorial. Poniéndonos a pensar, por ejemplo, incluso desde la creación de los espacios para la siembra, para la cosecha, para el cultivo, los espacios que tienen además como de respeto o tradiciones que se tienen en diferentes sociedades, hacen que la geografía dentro de un espacio territorial también vaya cambiando, ¿no? Entonces es importante esto. De las disciplinas relacionadas puede ser la historia, la antropología, la arqueología, algo que no está aquí que pienso que también es importante puede ser la sociología. Sí, como tal. La aplicación pueden ser hallazgos de vestigios culturales, porque además eso también va cambiando con el tiempo y nos ayuda, ¿no es cierto?, a identificar. Podríamos buscar bienes históricos tangibles e intangibles en el INPC. Ahora hay como indicadores, estadísticas súper buenos del INPC en la parte cultural. Tenemos la geografía urbana y rural, que
como su nombre mismo lo indica, ¿no es cierto? Es un poco ya la geografía aplicada a la creación de estos sistemas rurales o también a la aplicación de la creación de urbes o de ciudades, ¿ya? Hay un montón de especializaciones incluso ahora en estos tipos de geografía, ¿no? Las disciplinas relacionadas es el urbanismo, la arquitectura, la economía, la historia, la aplicación de esto ya en algo más, en algo más funcional, digamos así, pueden ser en los planes de uso y gestión del suelo que se utilizan en las ciudades o también en los sectores rurales. La geografía de la salud tiene que ver un poco con el estudio de la temporalidad y la distribución de las enfermedades. Creo que ahora, igual con lo de la pandemia, nos dimos cuenta cómo es importante esto porque uno puede hacer la relación entre enfermedades, las principales causas, cómo hay sectores en donde se van concentrando más este tipo de enfermedades, por qué se concentra más en unos lugares que en otros lugares, ¿no es cierto? Hay incluso a veces efectos del ambiente en las enfermedades y eso tiene que ver mucho también con el clima, con la vegetación, etcétera, ¿no? Las disciplinas relacionadas es la medicina, la epidemiología y la aplicación y control epidemiológico lo podemos ver en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, si es que quisiéramos tener alguna información. Entonces, como conclusión, la geografía humana podría considerarse una ciencia integradora, ¿no es cierto?, para disciplinas sociales, siendo así un estudio desde un punto de vista espacial, una ecología humana y una ciencia de los paisajes culturales. Entonces es lo que les he tratado un poco de decir del estudio de la geografía y de cómo se relaciona además con otros espacios. Ya. Listo. Vamos con el otro tema. No sé si vayamos a alcanzar con el otro tema en su totalidad, pero déjame ver si lo logramos. Ok, dentro de otro tipo de geografía sería la geografía física. No estábamos antes hablando de la geografía humana y ahora de la geografía física. ¿Qué es? Es una rama de la geografía que se ocupa ya del estudio de la superficie terrestre. Estudia únicamente y sí el espacio geográfico natural. Aquí no nos vamos a meter mucho en temas de relaciones humanas, de relaciones ser humano-naturaleza, temas culturales, nada de eso. Es netamente la parte geográfica, natural, superficie terrestre, los patrones geográficos que tienen que ver con la energía, con el medio ambiente, el tema que, no sé, también los componentes físicos del planeta, es nada más. Aquí sí el ser humano como que está un poquito de lado, ¿no? Dentro de los factores del estudio de la geografía física, los factores más importantes que por lo general se estudian es el relieve, que serían las formas de la corteza terrestre, como montañas, valles, el fondo oceánico, los cuerpos hídricos, el clima y el suelo, ¿ya? Aquí hay como una reflexión de si es lo mismo el tiempo versus el clima, y a veces aquí sí hay una confusión súper fuerte y hay que identificar que no es lo mismo, ¿ya? El tiempo son las condiciones atmosféricas en un lugar y tiempo determinado, y el clima es un promedio de condiciones atmosféricas por periodos de más de 30 años. O sea, si yo les digo que el clima de Quito es templado, está correcto. Pero el tiempo de ahora es como que estamos a 9 grados centígrados, ¿ya? Ese es el tiempo y el clima es un clima templado. Revisarán el deber, creo que ya les subieron, y ahí justamente para que quede más claro esta diferencia, se les ha mandado a investigar cosas pequeñitas ya con respecto al clima y a los climas que tenemos aquí en el país, ¿ya? Entonces, dentro de las ramas de la geografía física está la climatología y la meteorología, que es el estudio de los fenómenos meteorológicos en un tiempo cronológico, ¿no? ¿Qué es lo que se estudia principalmente aquí? La temperatura, la humedad, la radiación.
Ya la aplicación, lo más fácil es buscar en el INAMI, ¿no es cierto?, esta aplicación y podríamos identificar el clima, podríamos identificar el tiempo también, podríamos identificar proyecciones climáticas. Otra rama de la geografía física es la hidrología, que es el estudio de los cuerpos del agua, principalmente aguas continentales como mares y océanos. Aquí lo que se ve, por ejemplo, se estudia el caudal, el régimen fluvial, la erosión, la sedimentación. La aplicación podríamos identificar algunas estadísticas o análisis en la Secretaría del Agua, en los monitoreos que se hacen, ¿no? La geomorfología es el estudio de las formas del relieve de la superficie terrestre. Aquí se utiliza más justamente este estudio de todo lo que tiene que ver con las capas terrestres y también está ahí un poquito en el deber para que puedan un poco identificar mejor esto. Ya es la unión un poco entre la geografía y la geología también. La aplicación, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, también todo lo que tiene que ver con la planificación territorial, con las zonas o la delimitación de las zonas de protección. La edafología, aquí ya se estudia un poco más la composición y la naturaleza del suelo. Esto nos puede ayudar mucho para identificar como que los mejores lugares para el desarrollo productivo, dónde se tiene mejor suelo, dónde existe un suelo que sea más fértil, menos fértil, prácticamente es eso, ¿no? Y creo que hasta ahí vamos a alcanzar porque ya me dijeron que en 10 minutos. En realidad nos faltaría solamente esta parte de el espacio geográfico. Déjenme ver. Sí, que en realidad no está mucho porque ya solamente son como ejemplos pequeños. Sí, no es mucho. ¿Ya? Bueno, creo que hasta ahí llegamos para que puedan hacer preguntas. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Dicen, no sé si de toda esta clase es el deber o y hasta cuándo podemos entregar el deber, porque no hemos visto todavía la plataforma subida ya. Realmente no me han indicado hasta cuándo pueden utilizar, pero hasta cuándo pueden entregar, pero yo creo que hasta el final de lo que tienen. Hasta el 2 de marzo, compañero. Hasta el 2. Déjenme preguntarle igual a... Sí, la tarea está ahí, fecha de entrega sale, le dicen ahí justamente en el enlace para poder cargar. Ahí está la fecha máxima de entrega. Ya, perfecto. 2 de Sí, 2 de marzo. sí, licenciada, todo está en la plataforma, ahí fechas, día, todo está. Ya, no está tan complicado en realidad, es de lo que hemos visto ahora. Me faltaría nada más darles esta última parte de los ejemplos de los suelos, pero creo que las diapositivas y la información que ustedes tienen cargada en la plataforma es bastante, está fácil de entender, digamos, no es bastante entendible, entonces no creo que haya ningún inconveniente con esto. Ya son un poco de ejemplos, nada más una pequeña investigación, entonces no está tampoco largo. El deber que se ha cargado es solamente de la clase de hoy. Ya tenemos que ir viendo las diferentes clases también, pero van a ser igual deberes cortitos, ¿no? Sobre todo para que puedan como un poco poner en práctica lo que se les está dando y que no sea solamente teórico, ¿no? Sino que se pueda al menos como llegar a una pequeña aplicación, digamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, que va a ser un solo deber o van a haber algunos deberes. Van a haber algunos deberes. Sí, como les decía ahorita, este deber que le está enviado es solamente de la clase de hoy. Son 5 preguntas, no es más. Y de los otros... ¿Cuántas clases van a haber? Tenemos específicamente hoy, son 4, ¿no? Sí, licenciada, en la plataforma están las fechas y la hora de las clases de todas las que tenemos.
Tenemos el 22, el 24, el 25 y el 2 de marzo, todos los días de 8 a 9. Licenciada, una consulta. ¿Quién se encarga de diseñar la prueba que nos toman al final del curso? ¿Usted o Secretaría Académica? Tendría que coordinar con Secretaría Académica, porque obviamente la prueba se hace de acuerdo a lo que está subido en su plataforma, pero yo creo que ahí está bien. Tendría que hablar con ellos. Fabián está levantando la mano. Me parece que la pregunta es muy buena porque si bien recuerdo la pregunta de inglés y la pregunta, el cuestionario de inglés y el cuestionario de informática estuvieron bien fuera de contexto. Por ejemplo, en el cuestionario de informática nos preguntaban sobre redes 4G, o sea, en ningún momento nos dieron de eso. Sí, son temas que no nos dieron en clases, entonces por eso la mayoría tenemos problemas en la materia de computación porque nos quedamos bastantes a supletorios por el hecho de que fueron temas que no nos dieron. Entonces por eso hay la preocupación de que en materias posteriores tengamos el mismo problema. Ya. Tienes razón, compañera. Y también sobre el tema de calificación, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser sobre 20? Porque decían que va a ser sobre 10. Dicen que la tarea va a valer 50% y el examen 50%, con una sola tarea. Ahora, en esta materia vamos a tener un deber por cada clase. ¿Cómo sería la calificación ahí? Ya, ahorita estoy haciendo todas esas preguntas a Secretaría para ver si es que me responden y si es que no, yo los estoy haciendo y me puedo comprometer a darles las respuestas para el día de mañana que tenemos clases, el jueves. Claro, profesora, hay que tomar en consideración que usted, bueno, en la plataforma está que tenemos clase el 2 de marzo, pero el mismo 2 de marzo, entre las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, tenemos el examen. Y si llevamos a la lógica que usted nos va a seguir mandando una tarea para llegar a una luego de clases, ese día mismo nos va a mandar una tarea. Entonces, ahí no hay un poco de lógica en toda la planificación. ¿Cuál día me dice que le voy a mandar un deber? O sea, ahorita usted nos manda una tarea en base a la primera unidad, que es la de hoy, ¿no es cierto? Si manejamos esa lógica, el día 2 de marzo vamos a tener la cuarta unidad y ese mismo día tenemos examen. A partir de las 6 de la tarde tendríamos clase con usted y posiblemente una tarea después de la unidad. Y ese día tenemos que entregar la tarea final hasta el 2 de marzo a las 23 horas. Todo se acumula y se nos culmina en ese día, se torna un poco complicado. Claro, no, para el último día no les enviaría ninguna tarea, porque ya es el último día. Entonces, todas las tareas que usted va enviando tendríamos que irlas uniendo para luego subirlas como una sola tarea hasta la fecha que nos dice. Así es. Perfecto, gracias. Fabián, perdón, ya le puedo dar la palabra. Fabián Gómez. No le escucho. Hasta que le arregle su micrófono, Fabián, le voy a dar la palabra a Fernanda Gutiérrez, que también está preguntando. Buenas noches. Disculpe una preguntita. ¿La tarea de esta semana es la que está subida a la plataforma? Sí, ya está subida. Me indicaron que ya estaba subida. No la escuché, disculpe. Sí, ya, yo envié a Secretaría y me indicaron que ya estaba subida. Ya, muchas gracias. La tarea sería de la clase del día de hoy, ¿verdad? Sí. A ver, Henry Conde. Muy bien, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿me podría ayudar con su nombre, por favor? Claro, Daniela Polanco. Daniela Polanco, mucho gusto. Tal vez nos podría ayudar con su numerito de teléfono para cualquier inquietud acerca de la tarea de repente. Les puedo ayudar con mi correo electrónico. Les voy a poner en el chat. Yo paso en el correo todo el día, no hay ningún problema.
Ahorita les acabo de enviar mi correo. Eddie Padilla. Buenas noches, licenciada. Disculpe respecto a lo que dijo de la tarea por cada clase, pero lo que yo tenía entendido era de que iba a haber una sola tarea acumulativa de todas las clases y esa sí iba a ser entregada hasta una fecha determinada. Entonces, no sé cómo es eso ahorita con Lo que usted. pasa es que me dijeron que podía ser una sola tarea o tareas pequeñas. Yo creo que es mejor hacer tareas pequeñas de cada clase porque a la final son 5 preguntas súper fáciles a que después hagan una tarea súper grande. Entonces yo por eso les puse al menos hasta hoy, el jueves y el viernes para que puedan hacer y como ya le comenté a su compañero, al final pueden unir eso y presentar como la tarea final. Entonces, tendríamos que ir guardándolo aquí en la computadora y el día de entrega, entonces tocaría subirla, todas las tareas. Así es. Ujú. Bueno, entonces, gracias. Ya, Jimmy Condor. Una pregunta, en cuanto a las preguntas las dejó subidas en el sistema, no le alcancé a escuchar, disculpe. Las preguntas, ¿se refiere al trabajo? O sea, sí, al deber de hoy. Sí, está subido en el sistema. Muy amable, gracias. Ya, Jimmy Condor. Y creo que ya esa sería la última para poder terminar. No, Dani Jaramillo. Listen, ¿el deber hasta cuándo es? Buenas noches. Buenas noches, hasta el 2 de marzo. Pero el deber que nos manda de esta clase es hasta el 2 de marzo. Sí, o sea, es todo hasta el 2 de marzo, pero les estoy mandando como poco a poco para que sigan avanzando. Ah, ya, listo. Gracias. Listo, creo que otra clase de lo que me comentaban, ¿no es cierto? Déjenme llamarle a... Disculpe, licenciada, ¿puede hacer una pregunta? Sí, deme un momentito, nomás estoy tratando de hablar con los señores del instituto. Sí, dígame. De acuerdo con los deberes, todos los deberes saca todo un promedio de ahí de los deberes que nos manda, porque son como 4 o 5 tareas. Entonces, de acuerdo a eso, va a sacar algún promedio de las tareas, ¿no es cierto? Sí es. Ya, bueno, ese. Ya, Fabián Gómez. Profe, ¿ahí me escucha? Disculpe. Y ahí ya te escucho. Ya, verá, tengo una pregunta en cuanto a la tarea. Ahí nos pone que identifiquemos un mapa, sus elementos. ¿A qué se refiere con elementos? Tienen que ir, por favor, a la presentación, a la última presentación, al último PDF de la unidad 1 que dice mapas, uso y lectura. Ahorita les voy a compartir de una vez, ¿ya? Creo que sí alcanzamos un ratito. No sé qué tienen ahorita. ¿Tienen otra materia? No, Licen. No, solo tenemos una materia por semana según el cronograma que hemos tenido. Estos son los elementos. Lo que quiero es que busquen uno de estos mapas e identifiquen así, ¿no es cierto? El título, las coordenadas, dónde está el norte, la ubicación, la escala, la simbología, el membrete, la leyenda. Todo esto además está explicado muy bien aquí, qué es el título, qué es el norte del mapa, qué es el mapa de ubicación. A mí me dijeron que como el material estaba subido en la plataforma, se supone que ya lo revisaron. ¿Ya? Entonces, el deber está al documento. Recién nos cargaron todos estos documentos el día de ayer. Ya. O antes de ayer. No hemos tenido tiempo para revisar. Una inquietud también, profe, no sé si habría la posibilidad, si usted va a considerar 4 tareas, dejarlas en 2. Pongo mi caso, yo soy docente, estamos en exámenes, estoy con trabajo a full, entonces se me complica un poquito. No sé si habría la posibilidad o llegar a un consenso
en vez de que sean 4 tareas, dejarlas en 2. Aunque sea puede poner un poco más de preguntas o analizar cómo nos podría ayudar de alguna manera, por favor. Papi, la llave. O sea, son 3 tareas. La que se fue a cambiar. La tarea de hoy, la de Ya, Andri. viernes. Dejas, papi, la llave. Y son cortitas. Si ven la tarea de hoy, eso lo pueden hacer en menos de 1 hora. ¿Ya? Listo, tengo que terminar porque me dijeron que termine a las 9 y que sea puntual. Yo las preguntas que ustedes me han hecho le estoy poniendo a las personas del instituto para que me respondan cualquier cosa. Igual si es que tienen alguna inquietud me pueden escribir al correo electrónico y también yo les hago llegar a los señores del instituto y con eso hasta el día jueves ya les podría responder lo que ustedes me están preguntando. Ya, porque yo no trabajo directamente en el instituto, yo también soy docente en otra universidad y entonces, claro, estoy dando estas tutorías, pero ya como las cosas específicas del instituto, los mecanismos de calificación y ese tipo de cosas, todavía no me lo han dicho, pero lo voy a preguntar y el día jueves yo les tengo toda la información. Si tienen alguna otra pregunta, escríbanme al correo, ¿ya? Gracias, Licen. Gracias. Gracias. Buenas noches.